Buenos días, soy el pastor Austin y soy el pastor de varias operaciones aquí en la iglesia. Y este pasado martes empezamos el Ministerio de Hombres. Y si algunos hombres no están en estos grupos, nos reunimos los martes aquí y queremos tenerles maravillosos. Por favor, vengan de 6 a 8 los martes. Ahora se dan cuenta que el pastor Jake y Chantal no están aquí con nosotros. Están tomando su pequeña vacación. Quiero celebrar eso. En el mundo de la iglesia o en el mundo de negocios, cuando se trabaja muy fuerte, se trabaja mucho, es importante poder tomar un momento para descansar, para tomar una vacación. Se piensan y recuerdan a los pastores Chantal y Jacob. Oren por ellos para que Dios los bendiga, para que tomen ese descanso. Mi esposa y yo tenemos 3 niños, uno de 9, uno de 7 y uno de 1 año. Y son una tonelada de diversión para nosotros. Mi esposa es una enfermera y yo trabajo aquí en la iglesia como vocación. Y yo he reflexionado en esto y estoy agradecido por la comunidad de creyentes. Comunidad que no solamente dicen yo creo en Jesús, sino que realmente desean que Jesús transforme su vida. Gracias por ser parte de esta iglesia a todos. Por muchos meses hemos estado en esta serie que se llama El Rey y estamos hablando del libro de Marcos. Es un libro interesante. El libro de Marcos no es tan amplio como los otros evangelios, como Lucas. Dice el pastor, ha estado comparando Marcos con Lucas. Y Marcos es rápido, es un evangelio de acción. Y Lucas, Marcos habla de la perspectiva de Pedro y nos habla para entender lo que pasa. Es importante. Y nos inspira para movernos a lo que pasa. Pero hoy vamos a hablar cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní y qué fue el pánico que siguió en esto. Y vamos a hablar acerca de la espada. Esta serie que se llama El Rey, y vamos a hablar de la espada. Y resulta que tenemos una espada. Una espada. Y como ven, esta espada que he tenido por mucho tiempo. Y esta es la espada. Esta es la espada, que es mi espada. Pero cuando hablamos de rey o de reinos, pensamos en espadas, hombres poderosos con declaraciones que son revolucionarios y que toman el poder con la espada. Esto es la espada. Pero la Escritura, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura en este pasaje? De lo que Dios nos dice, lo que es la espada o que representa. La Escritura dice que la Escritura es la palabra de Dios y que nos dice que recojamos la vaina y la palabra de Dios. Y dice que la espada es una espada de 2 filos. Es lo que dice. Y que expone nuestros pensamientos y deseos. Pero Jesús dice que no vino a traer paz, pero traer la espada. Y también dijo que los que matan con la espada mueren por la espada. Y hoy vamos a hablar de esta analogía en esta expresión de las espadas, para esperar no salir solamente de un contexto bíblico, pero más bien de enfocarnos en Jesús en una forma diferente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, por tu espíritu, y te damos gracias por tu presencia, Señor. Te pedimos
que te reveles a nosotros de una forma maravillosa, Señor, que nos enseñes más acerca de la espada. Amén. Vamos a empezar en Marcos 43, y esta es parte del pasaje donde Jesús habla acerca de la espada. Recuerden que Chantal y Jacob hablaron de cuando a Jesús lo iban ya a traicionar, pero aquí en el 43, capítulo 14, 43, inmediatamente Jesús dijo: Judas, uno de los 12 discípulos, llegó con un grupo de hombres que venía con los fariseos, y el traidor Judas ya les había dicho que iba a ser una señal ya arreglada, que iba a ser un beso con lo que le iba a traicionar. Y para ser claro, dice el pastor Austin, este beso no era sincero, sino era un saludo típico. Con un beso se saludaban. Pero también ayudó mucho porque estaba oscuro cuando trajeron a la multitud en ese jardín de Getsemaní. Y ahí fue donde en el versículo 45 dice que tan pronto vino, se acercó y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Entonces le echaron mano y le prendieron. Pero Pedro, que era Pedro, sacó la espada y hirió al siervo, cortándole la oreja. No le cortó la cabeza, sino la oreja. En otros evangelios, como en Lucas o en Juan, dice un poquito diferente, más poético, más cosas. Por ejemplo, en la cuenta que dice Juan, mete la espada en la vaina, Pedro. ¿Que no sabes que yo tengo que tomar esta copa de sufrimiento? Y Lucas dice: no más de esto, no más. Juan y Lucas dice frente. Y en Mateo dice: retira tu espada. Los que matan por la espada mueren por la espada. ¿Qué no entiendes que yo podría pedir a mi Padre que enviara ángeles? Miles vendrían en mi ayuda. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? En esta expresión, esta respuesta es clara. Y si vemos en el capítulo 48, les dice a las que venían a aprenderlo: ¿que soy un ladrón que vienen con espadas y con palos a prenderme? Dice: yo estaba en el templo enseñando diario, dice, y no me prendiste, pero tiene que ser esto para que se cumplan las escrituras, dijo. ¿Y qué pasó con los discípulos? En ese momento corrieron asustados y se asustaron, excepto un hombre, uno, que estaba cerca de Jesús, y cuando lo prendieron, le jalaron una sábana que traía con una túnica, y se quedó desnudo y corrió. Y dice el pastor que más rato hablamos de esto. Pero cuando leemos este pasaje, esta lucha entre reinos, Jesús, su revolución es su reino celestial, y la revolución o el reino de los reinos terrenales. En la escritura, sobre todo en cuestión, cuando Jesús hable, mi reino es esto, dice Jesús. Él nos explica qué es lo que significa. Los reinos son administraciones. Cuando una nueva persona viene a un nuevo lugar, todo cambia. Es un sistema. Cuando un jefe a un lugar viene, y Jesús habla cómo funciona su reino. En Lucas 6 habla cuando dice las actitudes. Jesús dice clarito, dice que
que bendice a aquellos que están pobres, bendice a aquellos que tienen hambre y bendice a aquellos que lloran, dice, pero en tiempo reirán. Y bendice a aquellos que esperan, a los que siguen al Hijo del Hombre, pero después dice también a los otros. Qué tristeza esperará a los que están ricos y que ahorita tienen felicidad, y que los espera tristeza y dolor a los que están prósperos, pero después tendrán hambre. Y los que ríen ahorita, dice que esa risa se convertirá en llanto y tristeza. Y esto es pues muy triste, dice el pastor. Pero cuando vemos a este pasaje en Lucas 20 y muchos otros, y que explica el reino como Dios lo ve, es un poco raro, un poco extraño. No es el reino de este mundo, es fuera de lo que entendemos. Los reinos de este mundo son territorios que se expanden por poder, por guerras, por dominación. Y en contraste, el reino de Dios empieza por dentro. La transformación, todo empieza con el cambio individual, porque dice, bendito el pobre de espíritu, porque cuando estamos en necesidad y conocemos que Jesús es el Salvador, todo cambia. Un reino que celebra la necesidad, la tristeza y la persecución se siente un poco raro. Y es extraño para los discípulos también. Pero cuando vemos esta narrativa en el Evangelio de Marcos, y Judas, que es el que traiciona a Jesús, y Pedro, que es el que defiende, ellos lo están viendo por los lentes del mundo de revolución definido por los humanos, pero Jesús no solamente instruye de una forma diferente, pero está en el jardín de Getsemaní, en angustia, preparándose para su arresto, para el sacrificio. Jesús no solamente está enfrentándose a la espada de las multitudes, pero está preparándose para tomar el pecado del mundo. Es un gran sacrificio su vida. Y sus discípulos están funcionando en su propia fuerza. Y una vez que Jesús fue arrestado, todos corrieron asustados, en temor. Que Pedro saca su espada y es en temor que corren. Ahora, nosotros, dice el pastor, en este momento, andamos con temor. Hay mucho temor de lo desconocido, de lo que no sabemos qué va a pasar. En Marcos 14:15 dice que todos los discípulos lo desertaron y corrieron. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Diríamos, no, nosotros diríamos, no, yo no haría eso, pero es importante hacer que haya esperanza. Jesús, que ellos pensaron que era su líder revolucionario, que pensaban que iba a defender el pueblo de judío, fue arrestado. Y luego les dijo, no peleen. Y se asustaron. En el versículo 51 hubo un hombre que estaba solamente vestido con una túnica. Y cuando lo agarraron, lo jalaron y se quedó desnudo y corrió. Ahora, era noche, recuerden. Eso es, dice el pastor, yo pienso que andaba tal vez con un tipo de pijama o algo. Y estaba tan preocupado de salvar su propio cuero que corrió. Algunos escolares eruditos, expertos, dicen que este joven era Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Dice el pastor, si yo hubiera sido el autor de este Evangelio y esta fuera parte de mi historia, usted dice, yo hubiera decidido escribir esto o no. No solamente corrió en temor y vergüenza,
sino que estaba desnudo. Pero todos nos podemos relacionar de que le fallamos a Jesús y que nos sentimos avergonzados. Ahora preguntamos, ¿por qué los discípulos no se pasaron más tiempo con Jesús? Pero decimos, ¿por qué no nosotros hacemos lo mismo? No sé usted, pero yo no soy, yo tal vez sea como el hombre desnudo. Yo he corrido y le he fallado a Jesús. Cuando nos comparamos o comparamos nuestras vidas con Jesús, como un ejemplo, nos metemos en problemas. Nunca es imposible. No seremos suficientes para compararnos con Jesús. Mas, sin embargo, si vemos a Jesús como el Cordero, como el Salvador que nos trae vida, nunca nos paralizaremos en vergüenza o nos esconderemos, porque Él, con su gracia, estará siempre listos para perdonarnos y recibirnos. Durante este arresto, Pedro sacó la espada para cortar la oreja de aquel hombre. Pero Jesús, tratando de establecer su reino, le pide que ponga la espada en la vaina. Ahora, no creo que Jesús esté diciendo que ninguna persona nunca debe usar la espada o que no defendamos a alguien o algo que amamos. No. Pero lo que sí está claro es que esta expresión de pelear físicamente o defender, esta expresión del reino terrenal, muchas veces se pone en el camino entre Jesús y la gente. La espada de Pedro se está poniendo como obstáculo en el reino de Dios. Y nuestras espadas no son físicas, pero son expresiones que se oponen al reino del cielo. Nuestras acciones son nuestras espadas, crean barreras para la gente, para que vean a Jesús en nuestras vidas. Y todo lo que hacemos es nuestras espadas, son palabras, acciones, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, o dinero, o las cosas que amamos en este dinero. ¿Cuántas veces levantamos nuestras espadas en una forma, defendemos cosas que nos ofenden, pero que son barreras para otros? Esas son las espadas que tenemos que meter a la vaina. O en los medios sociales, Facebook y qué sé yo. Todas esas son espadas que previenen que la gente se acerque a Jesús porque mostramos lo negativo de nuestras vidas. Cuando metemos esas espadas a la vaina, escogemos amar al prójimo. No siempre tener la razón. Cuando metemos esas espadas a la vaina, pensamos que tenemos que usar los recursos del reino de Dios, porque tenemos que usar puentes para unir, no dinamita para destruir. Y esa es la realidad del reino de Dios, el reino celestial de Dios. La historia históricamente completa, no esta, sino la historia en sí, nunca ha sido sutil o así suave de lo que es pecado. Pecado es pecado. Y las cosas más fuertes que ven es las pasiones, desacuerdos, argumentos. Y los que vemos son las espadas en el mundo. Pero ¿qué tal si esas cosas que vemos como pecado, qué tal si las palabras fuertes que viéramos, qué tal si las palabras fuertes fueran gozo en vez de caos? Y que fueran un gozo genuino, paz, y verían cosas diferentes. Que vieran amor, no oposición, y así verían el reino del cielo. En Juan 13:35 dice, cuando amamos uno a otro, se muestra el amor y muestran que son mis discípulos, dice Jesús en el Evangelio de Juan.
Es cuando nos rendimos o rendimos nuestros reinos. Es cuando envainamos la espada y cuando, por eso Jesús dijo, no más de esto, meter la espada a la vaina. En 2 Corintios dice, andamos en la carne, pero no guerreamos como en la carne. Porque dice, usamos herramientas o armas poderosas para derribar fortalezas. Y por eso tenemos que usar una armadura y tomar el yelmo de salvación y espada de espíritu. Palabra de Dios. Porque la espada de Dios, dice, es espada de 2 filos, que corta hasta el alma, el espíritu y hasta el tuétano, y discierne las intenciones del corazón. La palabra de tomar las espadas de Dios es reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Cuando perdemos nuestro trabajo, cuando agarramos esta pandemia o cuando todas esas cosas, cuando alguien en el camino se te mete en el camino, cuando perdemos, cuando entramos en temor de algo desconocido. Esa es la temporada en que estamos. No perdamos las provisiones de su gracia, de su misericordia de Dios. Este es el reino de Dios. Y no somos perfectos. Pero eso es lo importante. Cuando perdemos el trabajo de nuevo o agarramos la pandemia o cuando alguien se aventaja de nosotros, no. O perdemos grandes cosas. Vivimos por el Espíritu y caminamos por el Espíritu. No nos engañemos. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad. Y sobre todo, control. Control. Esta es la iglesia, quiero ser parte de ella, dice el pastor. Porque Jesús convierte los valores y las jerarquías de este mundo al revés. En su reino, el rey no mata para conquistar territorio, sino más bien se muere y muere para servir. Igual los líderes en el reino de Dios, sobre nosotros, dice el pastor, no pisan a unos para subir, más bien escogen servir a otros. Preparándome para este mensaje, me pregunté, ¿cuáles son las espadas que tengo en mi vida que distraen a la gente? Y todo lo que ven es estas espadas. ¿Cuáles son los obstáculos que tengo en mi vida? ¿Cuáles son esos? O pecados. ¿Cuáles son esas cosas? Y por eso quiero hablarles de esto. Ustedes saben, todos sabemos cuáles son las cosas que nos previenen entrar al reino de Dios. Y mientras Dios te habla, y si no lo saben, pídanle a Dios. Su presencia de Dios no es solamente esta hora aquí. La presencia de Dios es donde quiera. Pregúntenle. Y Dios, al salir, continué preguntándole a Jesús, ¿cuáles son las cosas, Jesús, Dios, que me previenen acercarme más a ti? Es importante para nosotros escuchar esta mañana cuando pensamos cómo Dios está con nosotros de una forma negativa o positiva. Porque Dios no quiere que saquemos la espada. Dios nos defiende con su espada. Y por eso Él tomó el pecado por nosotros. Tal vez usted se siente avergonzado, con culpa o lo que sea, pero Dios ya lo tomó eso. Y Él te defiende con la espada. Él no te persigue. Cuando Jesús estaba encontrándose
espada de la multitud, como le iban a aprender, también estaba encontrando la espada de Dios. Oremos esta mañana. Señor, estamos agradecidos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por las cosas tontas que hacemos, Señor. Pero tú siempre tienes gracia para con nosotros, Señor. Tú siempre eres el Salvador y siempre nos salvas, estás con nosotros, no importa qué. Y queremos y venimos a ti y reconocemos nuestra necesidad por ti, Señor. Y te necesitamos como Salvador. Y por eso venimos y nos sometemos y te entregamos las espadas que tenemos en este mundo, Señor. Queremos que nos des poder, Señor, para trabajar, de derribar esas espadas, Señor. Si alguno de ustedes está preparado para entregar su vida a Jesús y se da cuenta, quiero darle la oportunidad de que este momento de oración, si hay alguien en ese momento y que dice, yo no he entregado mi vida a Jesús, levante su mano y diga, ese soy yo. Y que diga, Jesús, yo soy esa persona, levante su mano. Ahí veo esa mano. Los que levantaron la mano en este momento de oración, estamos con ellos mientras toman ese paso. Todos oremos juntos con los que levantaron la mano. Señor, te reconocemos como nuestro Salvador. Te necesitamos. Gracias por tu gracia y por salvarnos. Thank you. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Antes de salir, tenemos el área de oración de los que levantaron la mano. Tenemos un grupo de oración para los que necesitan oración. Si están procesando también esos momentos y quieren oración, necesitan oración, pasen al frente también. Y gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Amén. Amén.